Sí, sigue a las Sí, 20. sigue. Bueno. Y hace ser para acá que tengo miedo. Ah, No, apoyo moral para nosotras porque tuvimos un pequeño problema con Zoom. Y bueno, lo molestamos y apareció. Bueno, vamos a hacer el repaso del tracto digestivo bajo. La idea es ver imágenes y reconocer estructuras, ¿sí? Simplemente eso vamos a hacer. Esta es, creo yo, de las clases más fáciles, de los reparos más fáciles para reconocer. Después de haber visto la clase de peritoneo la semana pasada, chicos, esto de taquito sale. Vamos a repasar un poquitito de lo que vimos del tracto superior. Estas dos son dos tránsitos, un gastroduodenal, dos gastroduodenales en realidad, con imágenes que podemos ver varios reparos anatómicos, ¿sí? Están puestas comparativamente porque esta, si se fijan, tiene algo que esta sí tiene, que es normal, y esta no. Vamos a empezar con la primera imagen. Es cortita la clase y yo tengo tiempo esta vez. No tengo que salir como recorriendo como la vez anterior. Así que me gustaría que participen. A ver qué les parece, qué vamos a ver con las imágenes. Empezamos por esta primera imagen de acá. Esta estructura de acá, ¿qué corresponde? Pueden activar micrófonos y hacerlo a través del chat. ¿El estómago? Estómago, perfecto. ¿Y qué tipo de contraste tiene puesto este paciente? Positivo. Positivo. Bien. Dentro de los contrastes positivos, ¿cuál era el que usábamos para las seriadas y los tránsitos? ¿Se acuerdan? ¿Ario? Bario, perfecto. Usábamos bario y si había sospecha de perforación, usábamos por ahí yodo, ¿sí? Bien, vemos acá, ¿a qué corresponde del estómago esto? ¿Qué sería esto? Esta parte de acá. Fundus, perfecto. Este de acá, El píloro. el cuerpo con la curvatura menor, la mayor, acá. El Píloro. Es el antro pilórico, ¿sí? Estamos cerca del píloro, es la porción previa al píloro, ¿sí? Sería esta parte de acá, que acá se ve mejor, esta de acá, ¿sí? Píloro, como se ve acá, fíjense cómo se achica la luz. Nosotros estamos viendo la luz. ¿Y esto de acá qué es? Duodeno. Duodeno. Fantástico. Fíjense el duodeno qué forma tiene, así como si enmarcara una estructura anatómica que nosotros no podemos ver, que corresponde con qué, esta zona de acá. El páncreas. ¿Qué porción del páncreas? La cabeza. La cabeza. Fantástico. Y esto de acá que vemos que viene el duodeno, sube y hace como un ángulo acá, corresponde con el ángulo de Treitz, ¿sí? Fíjense qué pasa en este estudio. ¿Dónde está el ángulo de Treitz? No está, ¿no es cierto? No se ve. Este tipo de hallazgos en las seriadas, en los tránsitos gastroduodenales, en los niños, son indicativos de malrotaciones intestinales. Si ustedes cursaron histo y llegaron a la parte de embrio del tracto digestivo, vieron que el Lagman, más o menos uno tiene que tomarse un Dramamine para entender las vueltas que pega para un lado, para el otro, cómo se van generando en esas vueltas los reparos que nosotros vemos en la anatomía, ¿no es cierto? Muchas veces ocurre que en ese proceso de las vueltas que pegan el tubo digestivo en general, existen malrotaciones y vemos posiciones aberrantes o variantes en la anatomía normal. Una última diferencia entre esta imagen, ¿cuál es? Esta es el mismo paciente, este y este, porque acá vemos el fundus blanco y acá lo vemos negro. Por la posición del paciente. Perfecto, la posición del paciente. ¿Y lo negro a qué corresponde? Aire. Bien. ¿Contraste? Negativo. Bien, perfecto. Ahí, Sofi, ¿podrás mostrar de vuelta el antropilórico? Acá. ¿Ven que está como ensanchada esta parte de acá, chicos? ¿Ven ahí el cursor? Sí, ¿no? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bien, esa es la parte del antropilórico y acá tenemos el píloro que tiene todo este reborde muscular y tiene disminución de la luz. ¿Se ve? Lo vemos indirectamente porque nosotros estamos pintando desde adentro el proceso. Esta zona de acá. Siguiendo con los reparos anatómicos, esta imagencita me pareció que estaba buenísima, creo que no está en la clase que les puse.
pero tenemos todos los reparos anatómicos que podemos encontrarnos en la seriada gastroduodenal. Y esta ya está más avanzada, vemos cómo se ha pintado y ha ido replesionando todo el intestino delgado. El yeyuno con un patrón absolutamente normal, así acá como más, bueno, le llaman patrón de plumas, que son los pliegues mucosos, y el ilion que tiene en este caso, está como liso. Generalmente el intestino delgado lo vemos así, como se ve en esta imagen acá, con estos pliegues finos que corresponden con las válvulas conniventes, ¿sí? Vemos acá en el 6 el antro, ¿lo ven? Como se ve bien, el píloro, primera, segunda, tercera porción del duodeno, enmarcando la cabeza del páncreas, cómo se va hacia la izquierda y hacia arriba el ángulo de Treitz y el resto del intestino delgado. ¿Dudas hasta ahora? No, profe. Bien. Vamos a ver estas dos imágenes. Empezamos, estas son dos imágenes secuenciales del mismo paciente, secuenciales en tiempo. Primero esta, después esta. ¿Por qué digo eso? ¿Por dónde se encuentra el contraste? Está en el intestino delgado y en la segunda ya está en el colon. Perfecto. ¿Qué vemos? ¿Cómo están sacadas? ¿Está acostado o está parado el paciente? Está parado. Está parado. Parado. Bien, ¿por qué motivo está parado? Porque vemos aire en la Vemos cabeza. la burbuja. Porque el aire. Fantástico. Entonces tenemos acá esta imagen, ¿radiopaca o radiolúcida? Radiolúcida. Radiolúcida, radio. Nos preguntó algo que hacía mucho que no preguntaba. Radiolúcida. Bien. Esta es la burbuja de aire, sabemos que el paciente está parado, se va hacia el fundus gástrico, vemos el cuerpo gástrico y si ustedes se fijan, estas como líneas radiopacas que se ven acá representan los pliegues gástricos que están pintados, ¿sí? Vemos otra vez la región del antro píloro, la vemos bastante bien, el paciente está de pie, sube el aire, baja el contraste, vemos el duodeno y vemos este patrón, poquito el plumas que le llaman del yeyuno, y si se fijan acá un poco más espaciadas las válvulas correspondientes al ilion. Posteriormente, se le da el contraste al paciente, posteriormente se saca otra placa, también de pie, y vemos que se empieza a replesionar. Replesionar es llenar, es un término que usamos mucho los radiólogos. Como se empieza a llenar el colon, ¿sí? Este es un colon enfermo, no nos vamos a detener en la patología, pero fíjense cómo tiene el colon ascendente, ángulo hepático, transverso, ángulo esplénico, descendente. Y característicamente el colon ascendente es más ancho que el colon descendente. Eso lo vamos a ir viendo en todas las imágenes que vayamos a ver ahora, ¿sí? Profe, Sí. ¿puede volver a la imagen anterior? Que me quedó una duda. ¿Acá? Sí, ahí donde estaría señalado el páncreas. No está señalado el páncreas. El Ah, páncreas bueno. está enmarcado, o sea, sabemos que indirectamente está ahí porque tenemos el marco del duodeno. Ah, bien, perfecto. Siempre la cabeza del páncreas está rodeada por el duodeno. Tal es así que en caso de tumores, por ejemplo, de la cabeza del páncreas, lo que está indicado cuando se hace cirugía, se hace la duodeno-pancreatectomía. O sea, tienen una relación anatómica tan estrecha que cuando se saca la cabeza del páncreas, se vuela también el duodeno. ¿Se entiende? Por eso es importante la Profe, cabeza. perdón, ¿y dónde está la flexura duodeno-yeyunal en la imagen anterior? Flexura, duodeno. Acá no. ¿Acá? Sí, en la anterior no se ve, ¿no es cierto? En esta no. Ah, ok. Porque te la tapa. El estómago. Exacto, te la tapa acá el antro Ah. del estómago. Fíjate, ok. recordá que en la placa tenemos la superposición de las estructuras y el contraste es tan denso que no nos deja ver a través de él. Y nos tapa la flexura. Ok, Y es lo que nos llamamos el ángulo de Treitz, la flexura. ok. Bueno, y fíjense en esta cómo la cámara gástrica se ha ido vaciando y cómo se ha ido llenando el colon. Bien, vamos a ver estas dos imágenes. Estas dos imágenes se las traje porque quiero que veamos anatomía en contexto de pacientes de todos los días que vemos en la clínica. Este paciente de acá está teniendo un hilio, es decir, está parado el movimiento normal del intestino. Entonces se generan estos que se llaman niveles hidroaéreos. Esto se los cuento a modo de anécdota, pero me interesa que vean cómo se comporta la luz, lo que nosotros le llamamos el luminograma aéreo, en esta placa de pie,
¿sí? O sea, el nivel hidroaéreo se va a conformar porque el paciente está de pie. Esto, el intestino se detiene, el líquido que tiene no está transitando y entonces se forman estas como burbujas de aire y abajo de líquido, con estas líneas así rectas. Esto de acá es la cámara gástrica. Fíjense que está bastante hinchada. Pero vemos esta estructura acá, como tubular, nos da la idea, y fíjense el patrón que tiene. ¿Qué les parece que corresponde a qué estructura anatómica? Por la forma de los pliegues. Vamos, que ustedes pueden. Diría el colon, pero está muy arriba. Dirías el colon, pero está muy arriba. Sí, es cierto, puede ser. Puede encontrarse el colon acá tan arriba, sobre todo si está sistematizado, pero no es el colon. ¿Alguien más? ¿El yeyuno puede ser? Es el yeyuno, muy bien, es el yeyuno. ¿Por qué? El yeyuno tiene una disposición más superior que el ilio, que está más abajo, y tiene este pliegue finito que corresponde con las válvulas conniventes, ¿sí? El patrón que tiene el colon es un patrón más grande, que son las austras, son más gorditos los pliegues que hace, ¿sí? Esto es, está obstruido el paciente, entonces como está obstruido el paciente, no avanza ni el aire ni el líquido y se dilatan y se distienden mucho las asas intestinales. Esto es patológico. A ver, no le vamos a tomar patología, pero se ve muy bien por el propio stop que hace el tránsito intestinal, como hace contraste con las paredes del yeyuno, ¿sí? ¿Y este les parece un paciente pediátrico o un paciente adulto? A ver, el que lo saque, tomamos nombre y ya tiene un punto ganado para el final. Es un paciente adulto. ¿Por qué te parece que es adulto? Por el Porque está tamaño la del pelvis lío. bien osificada. A ver, adulto, ¿quién más? ¿No es un niño por el tamaño del hígado? Ni una ni otra, fíjense. O sea, es un niño, pero no por el tamaño del hígado. Fíjense acá cómo falta que cierren las crestas ilíacas. Esto es normal de ver en los chicos. El cartílago de crecimiento de las crestas ilíacas. Nada, anecdótico para que lo sepan, nadie se los va a ir a tomar. Bueno, vamos a pasar a esta placa de acá. Este es un paciente internado que se le coloca una sonda nasoyeyunal o transpilórica que le llaman, es decir, esto lineal acá radiopaco, pega la vuelta, viene hasta acá, y la idea es que esto haya pasado el píloro. Se usan para las nutriciones. ¿Dónde les parece que está? Yo con esta placa ya sé dónde está dónde está el extremo de la sonda. Ustedes, cuando coloquen una sonda, van a querer saber en qué lugar está el extremo de la sonda que le colocaron al paciente. ¿Dónde les parece que está? A ver si hay alguien que en el chat va diciendo algo. ¿Podría ser en el Bueno, intestino delgado por la posición tan central? Bien, posición tan central, ¿qué me dijiste? ¿Intestino cuánto? Delgado. Bien, está en el intestino delgado. ¿Cómo te diste cuenta? Porque está en una posición central. Bien, ¿alguien más que quiera aportar algo de la imagen? En el chat están diciendo tercera porción del duodeno. Sí. Primera, segunda, puede ser que está como yéndose hacia la tercera, pero fíjense acá el ángulo que hace. ¿A qué les parece que corresponde? Viene por el esófago, está en el estómago. Píloro. Exacto. Ese es el Es ángulo el píloro. Exacto, ese es el ángulo pilórico. Y como ya sabemos que está a nivel del intestino delgado, nos quedamos tranquilos porque pasó el píloro. ¿Sí? La sonda se llama transpilórica, ¿sí? Creo que tenía otras más divertidas para ponerles, pero quedarán para otro momento. Bueno, ¿qué les parecen estas imágenes? ¿A qué corresponden? Los que vieron la clase ya las tienen que conocer. ¿Colon? Primero empecemos con qué tipo de estudio es. Una reso. ¿Es una enteroresonancia? Una resonancia. Exacto, es una resonancia, es una enteroresonancia. La enteroresonancia es un tipo de estudio en particular que se hace. Mary, ¿vos las hacías las enteroresonancias? ¿Estás conectada? ¿O estoy hablando sola? No, está. Ah, no, es que me parecía haber escuchado su voz. Bueno, es un estudio que se hace colocándole una Sofi, ¿me sonda. escuchás? Ay, ahí te escucho. No sé por qué no me funciona ahora lo de la barra. Sí, yo antes las hacía. Bueno. Un poco tarde. Lo que pasa es que estoy de guardia y estoy viendo que me están pidiendo un estudio.
Ah, Así que estoy en las dos cosas. qué divino. ¿Qué pasó? Dejé todo compensado cuando me fui. Casi. Bueno, close enough. Las enteroresonancias se le coloca una sonda al paciente, se le da a tomar un contraste que en estas secuencias corresponden, que se ve blanco en el, es un contraste que lo vamos a ver blanco en el T2, y también lo vamos a ver, lo vemos blanco en el T1 también, ¿no? Sí, creo que sí, Se le da... ¿El contraste? Sí. Sí. Se le da mucha cantidad de este contraste al paciente, una solución, y se acuesta el paciente panza abajo, cosa de que que esté lo más cerca posible de las antenas el intestino, y se hacen distintas secuencias, y se hacen secuencias que se llaman cine. Las secuencias cine graban videitos, no pude rescatar ningún videito de, eso se los dije en la clase, del sistema que usamos nosotros, y pegárselo en el PowerPoint y que funcione. Igual no importa, porque nadie les va a tomar una enteroresonancia, pues son dificilísimas de interpretar. ¿Ven cómo se represiona? Esto corresponde con la cámara gástrica y todo el resto. Vemos cómo se empieza a llenar el intestino delgado. Fíjense, estas líneas acá hipointensas son las válvulas conniventes, y este patrón un poco más ancho corresponde con el patrón de Austras del intestino grueso. El intestino grueso enmarca al intestino delgado. Y acá vemos con muy baja resolución, porque no está dirigido para eso, la raíz del mesenterio. Acá las flechas no le den bolilla porque está señalando patología. Fíjense cómo se reduce la luz y incrementa el grosor de la pared, ¿sí? Pero no encontré enteroresonancias normales, porque básicamente nadie le va a hacer una enteroresonancia de onda a una persona con un intestino normal, ¿no? ¿Dudas con la entero? No. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué les parece? ¿Qué corte es? ¿Sagital, coronal o axial? Coronal. Coronal. Coronal, perfecto. Bueno, esta de acá es una imagen que no estaba puesta en la clase teórica, que corresponde con una colonoscopía virtual realizada mediante tomografía. En el estudio lo que hacemos es colocarle una canulita a través del ano al paciente con una perita como con las que se toma la presión, y se insufla el intestino grueso, ¿sí? Se da bastante aire, el paciente es bastante incómoda, se hace la tomografía con el axial, con las reconstrucciones en coronal y sagital, y después se hace una reconstrucción que la hace el software con el que trabajamos nosotros, tridimensional, de la pared del intestino pintada con un contraste que nosotros le damos a tomar previamente al paciente. Le damos a tomar yodo diluido. Previo a eso, el paciente es una preparación intestinal, es decir, se le da laxante y se le da una dieta líquida, toma el contraste, el yodo diluido, para que se pinte toda la mucosa del intestino grueso, y después de eso nosotros le ponemos la canulita, le ponemos el aire y hacemos las imágenes. Se hacen 2 imágenes, una en prono y una en supino, para que si hay líquido, decante hacia un lado y hacia otro de la pared y podamos ver bien el espacio interno. Y después, esta imagen de acá, como si fuese un videojuego, con las flechitas del teclado, nosotros avanzamos o retrocedemos y vamos navegando por dentro. ¿En qué casos se usa esto? En los casos en los que hay reducciones de la luz y el endoscopio, es decir, el endoscopista con una cámara directa no puede pasar. La desventaja es que podemos localizar lesiones, pero no podemos tomar muestras como hacen los endoscopistas. Pero se pide este estudio. Fíjense, esta es una colonoscopía virtual en la que estamos viendo la parte tomográfica, y se hace el prono y el supino, es decir, el paciente está acostado panza arriba, esta es la mesa del tomógrafo, y acá está la mesa del tomógrafo, el paciente está panza abajo. Fíjense cómo el líquido que tiene acá, por ahí esta imagen nos puede pasar desapercibida, pero cuando lo damos vuelta al paciente se ve que es un engrosamiento de la mucosa. Si ustedes se fijan, la mucosa está como más densa de lo que la vemos habitualmente, y eso es porque se pinta con el contraste. ¿Dudas hasta acá? No. No, profe. Profe, ese corte de recién es bien abajo, ¿no? Sí. Fíjense que estamos cerca de... Esto ya es recto.
Ah, bien, sí, sí. Ay. Bueno, estas son imágenes que saqué esta semana en la clínica. ¿Qué tipo de estudio es? Vamos desde lo básico. Tomografía. Tomografía. ¿Corte? Coronal. Bien. Vamos a reconocer estructuras. Yo las voy a ir señalando, ustedes me van a ir diciendo qué les parece que es. Esta de acá. Hígado. Esto de acá. ¿Ven el cambio en la densidad? Sí. Ligamento falciforme. ¿Puede ser el ligamento redondo? No, no es una estructura ligamentaria. ¿Qué otra estructura pasa a través del hígado? Cara posterior, porque esto está... ¿Vena cava? La vesícula estaría más o menos por acá. Es la cava. Bien, es la cava inferior. ¿Esto de acá qué es? Estómago. Fíjense que el estómago tiene algo de líquido, ¿sí? que actúa como contraste negativo, y podemos ver acá como este reborde más, como este borde como redondeado, que son los pliegues gástricos, ¿sí? Tiene esas burbujitas de aire, son normales encontrárselas en el estómago. Bien, vamos a ver otras estructuras. Esta. ¿La vejiga? Bien, la vejiga. Esperen que estoy viendo que el chat se activó. ¿Qué dijimos del hígado? No sé qué dijimos del hígado, que esta es la cava. Ajá, que es la... Bueno, vemos parte de la raíz del mesenterio, vemos el intestino delgado, vemos acá la parte más del duodeno, esto es yeyuno, fíjense cómo cambia el patrón de la pared, acá tenemos el ilion, y acá vemos cerca lo que es el ilion terminal. ¿Esto qué es? Colon ascendente. Colon ascendente. Bien, ¿y este? Colon descendente. Bien, este es el descendente. El sigmoide es el parámetro que nosotros usamos para decir que terminó el colon sigmoide y empieza el colon descendente, o viceversa, es la cresta ilíaca, es el borde de la cresta ilíaca. Fíjense el ancho que tiene. Vieron que yo les dije que el colon ascendente es más ancho que el colon descendente. Si ustedes se fijan, esto es mucho más ancho que esto, ¿sí? Y el contenido propio del colon, la materia fecal, se ve así, se ve como con burbujitas de aire y como si fuese todo puntillado. Ahora, vamos a ver si reconocen esta estructura de acá, que se ve como un tubito. El apéndice. Ese es el apéndice, exactamente. No siempre es tan fácil de ver, sobre todo si el paciente es muy flaco y tiene todas las gasas de intestino pegadas. ¿Y se puede volver a marcar el apéndice? Sí, lo vemos acá como con volúmenes parciales, lo vemos como cortadito, es esto de acá. Porque va y viene, los apéndices en general son como medios redundantes y van y vienen, ¿sí? Y acá vemos, Tugi, este es el ciego, y acá está la unión iliocecal. Y ahí, eso hipodenso que se ve ahí, es la válvula iliocecal. Que tiene generalmente una almohadilla grasa y así es como la reconocemos habitualmente. Bien, ahora, esta línea acá densa, por fuera de las asas de intestino delgado y el colon. Peritoneo. Bien. Bien, el peritoneo, ¿qué parte? ¿Cómo se llamaba esta zona? Parietal. Acá? Peritoneo visceral y el de más hacia lateral, el peritoneo ¿El surco parietal. No. Es la gotiera paretocólica o la corredera paretocólica, perfecto. Y está muy bien la definición de peritoneo. Tenemos las dos hojas, la parietal y la visceral. Ahora, si esto es peritoneo y esto es pared abdominal, este tejido graso que está entre estas dos estructuras, ¿cómo se llama? ¿Qué grasa es? Silencio de radio. Es la grasa properitoneal, chicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? No me acordaba yo. No, Acá la vemos de vuelta, fíjense. Pared, tenemos acá la fascia paretocólica y el tejido graso properitoneal. Bien, vamos a ver, esta es un sagital oblicuo, ¿sí? Esta se hace oblicuando, ponemos la marca en un punto fijo y lo empezamos a dar vuelta y lo oblicuamos. Este estudio, ¿está hecho con contraste o sin contraste? Esta primera imagen de acá. ¿Con contraste negativo puede ser? Con contraste negativo le dimos de tomar agua al paciente, como todos nuestros pacientes, y también tiene contraste positivo, ¿en dónde? ¿Endovenoso?
Exacto, tiene contraste endovenoso. Fíjense acá cómo se ve la cava y acá cómo está llegando la porta medio chanfleada en la porción extrahepática, ¿sí? Ahí está, esto perdemos, el reparo anatómico se pierde porque es un corte oblicuo, qué sé yo, pero la idea de esto era mostrarles cómo se ve acá el ángulo hepático o la flexura hepática del colon. ¿La ven ahí? ¿Cómo se ve? Haciendo, como oblicuándolo, lo vemos. Vemos también asas de intestino delgado y fíjense la raíz del mesenterio con las estructuras vasculares, cómo llegan y forman estas arcadas hacia el borde mesentérico del intestino, ¿sí? ¿Cómo vamos con el chat? Bueno, no. ¿Están grabando? ¿Preguntan por ahí? Sí, ¿no? Sí, pero que están grabando. Listo. Acá tenemos un corte axial bastante, si no está oblicuado, es un axial común. Vamos a ver distintas estructuras. Esto ya estamos a nivel de la pelvis. Fíjense que acá tenemos las crestas ilíacas, los músculos psoas, los vasos ilíacos. Este es un tiempo relativamente temprano, porque tengo el contraste en la arteria, pero todavía no lo tengo en la vena, es decir, en las venas ilíacas. Todavía no está volviendo de los miembros inferiores el contraste endovenoso que pusimos nosotros. Es un tiempo relativamente temprano porque la mucosa del intestino delgado se estudia a tiempos venosos un poquito más tempranos. Se estudia a los 50 segundos de que les inyectamos el contraste, ¿sí? Esta imagen es para mostrarles la válvula iliocecal. Acá tenemos el ilion terminal. Y fíjense, este es el ciego, se fijan acá, esta estructura hipodensa es la almohadilla grasa y acá vemos cómo está la unión entre ambas estructuras. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sí, profe. Bien. Dos imágenes de tomografía, corte. Sagital. Sagital. ¿Estricto? Para sagital. Oblicua. Para sagitales. No están oblicuadas, ninguna de las dos. Lo que pasa es que están sagitales tan paramediales que la cavidad abdominal se empieza a ver como que se achica. ¿Vieron? Sí, ahora, ¿cuál es derecho y cuál es izquierdo? El que se La le de ve la derecha es derecho. Bien, la de la derecha de la pantalla es el derecho y este es el izquierdo. ¿Por qué motivo nos damos cuenta cuál es el derecho y el izquierdo? Y no quiero que el hígado sea la respuesta. La guardia. Por el corazón. No pasa que no sé. Por la altura del riñón. Por la altura del riñón, puede ser, bien. ¿Y qué más? ¿Qué diferencia hay en el intestino? El grosor del intestino. Uy, se escuchó re bajito. Eso. El grosor del colon ascendente. Bien, perfecto. Fíjense que este es mucho más ancho de lo que es acá. Se nota, se ve, ¿cierto? Y otra cosa, acá tenemos tejido graso periepifrénico, peripicárdico. Esto es, generalmente está cerca del ápex cardíaco. Eso no se lo voy a preguntar, pero como para que sepan que existe. Este es el mismo paciente, acá tenemos el ángulo hepático y acá tenemos el ángulo esplénico, ¿sí? El sector izquierdo de este intestino es un poquito más redundante. Fíjense que como que va y viene, ¿sí? Y estas son asas de intestino delgado. Ese espacio con aire en la imagen anterior, en la imagen derecha, ¿corresponde también al colon? La imagen derecha, sí, corresponde con colon transverso esta. Fíjense que se ve bastante bien como las tres, acá tenemos una, serían dos, los lugares donde van las tenias y el patrón tipo de Austras se ve. Pasa que les juro que ningún paciente se parece a los que dibujaban Éter. Divinos sus dibujitos, pero los colons generalmente son un poquito más enroscados. Estas imágenes, ¿qué vemos acá? ¿Esto qué es? Hígado. ¿Esto de acá? Riñón. Bien, Riñón. ¿esto de acá? Hígado. Bien, ¿esto de acá? Riñón. Bien, estamos del lado derecho, ¿no es cierto? En los dos pacientes estamos del lado derecho. Estas dos imágenes se las mostré para charlar un poco de lo que yo les contaba en la clase, que el apéndice es una estructura que tiene bastantes variaciones en su posición. En este sagital de acá vemos como el apéndice va hacia abajo. Este es el ciego y acá vemos el apéndice, una estructura tubular con aire en su interior y está como apoyándose en esta otra estructura vascular. Este otro paciente, de vuelta, ambos están en fosa ilíaca derecha, pero este otro paciente, fíjense cómo el apéndice sale del ciego y se va hacia arriba, ¿sí? Este es un apéndice retrocecal ascendente, es decir, está detrás del ciego y se va hacia arriba, ¿sí?
¿Se acuerdan? Yo les contaba en la clase que el apéndice puede estar en la fosa ilíaca derecha, en el flanco derecho, subhepático, en la región media del abdomen. Podemos encontrárnoslo en una posición invertida y encontrarnos en la fosa ilíaca izquierda en los pacientes que tienen un situs inversus, y podemos encontrárnoslo en hernias inguinales, que es un hallazgo bastante poco frecuente. Yo vi uno solo en el tiempo que llevo haciendo imágenes. Bueno, ya casi vamos terminando, chicos, ¿eh? Esta imagen es un axial, de vuelta para mostrarles cómo se ve el apéndice en un corte axial. ¿Qué posición les parece que tiene este apéndice? Retrocecal. Retrocecal ascendente, genial. Este apéndice está por detrás del ciego. Fíjense acá como vemos la raíz del mesenterio, las estructuras del intestino delgado, las válvulas conniventes, esto es yeyuno, y acá tenemos los músculos psoas. Y acá vemos las ilíacas. Este es un corte un poco superior al que habíamos visto de las ilíacas anteriores porque están un cachito más mediales, más centrales. Ahora, yo les había dejado, para los que vieron la clase, que íbamos a ver estas imágenes. Maya, vos que sos la coautora de esto, yo les dije que las íbamos a ver y que opinaran. Es impresionante, la verdad que es realmente impresionante, pero para esto sirven los reparos anatómicos. La verdad que llama muchísimo la atención a ver si lo descubren ellos. Lo peor de todo es que Tiene se el ve colon en el lugar del muy esófago. superior. bueno, en cualquier lado, ¿no es cierto? Del colon en el lugar del esófago. Fíjense en dónde, digamos, en el entorno en que se encuentra, porque es colon por las austras, la presencia de austras, y digamos, y el diámetro prácticamente es colon, pero fíjense en dónde está ubicado. La parte torácica. En el lugar del esófago. El tórax. En tórax, Totalmente. exactamente. Totalmente. Sí. ¿Y qué pasó acá? Una lesión en el diafragma. Una hernia, un accidente. En realidad lo que sucedió fue que se reemplazó el esófago con parte del colon. Sí, ahí una chica puso en el chat. Esofagectomías y se hacen reemplazos. Igualmente, la apreciación que hizo alguno de ustedes de que se hernió es cierto, existe eso. Los traumas de alto impacto, no son estas las imágenes, pero en los traumas de alto impacto con ruptura del diafragma puede haber ascenso de estructuras intraabdominales hacia la cavidad. En el caso de los pacientes adultos que nacieron normales, y en el caso de los niños pueden nacer con hernias diafragmáticas, con estructuras intestinales que migran hacia la cavidad torácica. Por eso es importante conocer los reparos anatómicos, porque hay que saber lo normal para poder identificar lo patológico. Y esta otra imagen de acá, también les dije que la íbamos a charlar ahora en clase. ¿Les parece un colon normal? ¿Qué les parece? Parece un colon en sacabocado igual, ¿no? Tiene como colon súper liso. divertículos en el... Bien, tiene divertículos, que son estas formaciones así que salen para afuera, y estas que se pintan para adentro son pólipos. Pero, perfecto. ¿Qué más le falta a este colon? Los austras. Las austras, Sí, excelente. Claro. Se ve como un tubo liso, ¿no es cierto? Esto es típico de las... Exactamente, estas son típicas imágenes de las enfermedades inflamatorias intestinales, que son procesos que alteran por completo la anatomía normal y generan estas imágenes como en caño o en soga o en manguera, ¿sí? Todo Eso bastante es el crono, la colitis ulcerosa, ¿no? Sí, exactamente, esas son. Sí, sí, sí. ¿Qué Porque estudio les parece que es este? Perdón. Sí, sí, hágale nomás. Ah, porque no hablé de este tipo de estudio ahora en el repaso. ¿Pero qué les parece que es? Es una RX, pero está hecha en un contexto de otro estudio. ¿Una RX con contraste? ¿Puede ser?
Exactamente, sí, se pasa contraste por vía rectal, se pinta todo el colon y después se pasa un poco de aire, que ese es el doble contraste que estamos viendo, y se llama colon por enema. ¿Sí? Pero son radiografías con contraste contraste varitado por vía endorrectal. Lo mismo que cuando hacemos las seriadas o los tránsitos, se hace un estudio relativamente activo, se coloca la cánula, se pasa el contraste, se da vuelta al paciente para un lado, para otro, Trendelenburg, etcétera, etcétera, cosa de que avance hacia los distintos sectores del colon, después se retira ese contraste, se abre la valvulita que se pone en la cánula, se retira ese contraste y se insufla con aire. Y ahí hacemos el doble contraste. Ahí está explicado y hay un montón de imágenes de eso en la clase teórica. Y eso fue todo. Profe, en la parte del medio de esa imagen, de la última, ¿es el colon sigmoide o cómo? Porque me cuesta ver. Sí, es el Ah, colon sigmoides. Todo esto es el sigmoides. Sí, un sigmoide es un toque redundante y esta estructura que se ve, un momento, que se ve acá, es la cánula. bien, gracias. Son canulitas fenestradas que permiten que pase, entre y salga el contraste y bueno, el aire. Profe, Un estudio poco grato de hacer. Sí. en esa última foto, ¿en qué posición está el paciente? Porque me llama la atención las vértebras. ¿No están como torcidas? Sí, está oblicuado. Está puesto como de costado el paciente. Lo vamos poniendo de Piénsenlo. costado. Sí, May. No, que lo piensen en realidad en la posición que está. Más allá de la posición de las vértebras, fíjense, cuando se le pasa contraste líquido, que es el contraste varitado, siempre queda un poco en exceso. Entonces, con el movimiento va a ir a los lugares más declives el líquido, ¿sí? Y el aire va a ir siempre tender a ir a la parte más alta. Entonces, las partes más profundas del colon, cuando nosotros estamos acostados boca arriba, ¿qué sectores son? ¿Cuáles serían los sectores más bajos, más pegados contra la pared, contra la mesa? El colon ascendente y descendente. En realidad, sí, ¿Cómo, pero profe? ¿Cómo fue la cuando nosotros pregunta? estamos acostados boca arriba, ¿sí? ¿Cuál sería la parte que quedaría más posterior del colon? Porque ahí es donde iría a depositarse el exceso de líquido, ¿sí? La parte más posterior van a ser siempre los ángulos, ¿sí? En este caso, fíjense, está oblicuado hacia la izquierda y está el líquido en exceso ubicado a nivel del ángulo esplénico del colon. ¿Se entiende? Sí. Y el aire va a ir al colon descendente y a la parte del colon sigmoides. Después lo que hacemos es dar vuelta al paciente y represionamos con el contraste las otras partes y le damos aire a las que que no veíamos antes. ¿Se entiende? Por eso hacemos los cambios. Perdón, la porción más superior sería perteneciente al colon transverso ya, por la flexura que hace. ¿Esa es la flexura esplénica la que se ve? No, toda la parte esa no lo vemos acá el transverso. ¿Todo esto decís vos? Por ahí Sí. esto es el transverso, que lo vemos ahí, pero esto de acá no. Está bien en flanco eso. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Sí. Yo tengo una consulta, pero más que nada con la clase anterior de hígado, si podemos ver los segmentos en algunas de las fotos de las imágenes que están en el Power. Sí, espérate. Vamos a dejar de compartir pantalla. A ver si lo tengo acá. Ahí estamos con el de segmentación hepática. ¿Con este querían ver?
Sí, más que nada identificar los segmentos, pero por ahí en axial o no sé si en coronal o sagital se puede como distinguir alguno también. Sí, se pueden distinguir. En coronal se pueden distinguir teniendo en cuenta esta imagen de acá. Vos en coronal los podés distinguir teniendo en cuenta el reparo anatómico, si tenés, el reparo anatómico de las estructuras vasculares que nos van a dar los distintos segmentos, ¿no es cierto? Pero otra forma de verlo, por ejemplo, es acá, ¿sí? Ves que tengo el axial y tengo el coronal. Yo sé que esto es posterior porque estoy viendo parcialmente las siluetas renales, por ejemplo. Lo habíamos charlado antes, ¿se acuerdan? Sí, sí. Entonces, Sí, pero teniendo en cuenta cuál es, vos, teniendo presente cuál es la anatomía, vos vas a poder distinguir a qué segmento corresponde. Igualmente, lo mismo estas estructuras. ¿Esto era lo que querían ver? Sí, ¿no? Sí. Esta, por ejemplo. ¿Qué les parece que corresponde? ¿A qué segmento? Esta imagen de acá. Hagan la del puñito, chicos. Cierren el puñito y véanlo. Mírense la mano. Años usándola la del puñito. Acá. Segmento 2, ¿puede ser? Bien. Puede ser el segmento 2 o puede ser el segmento 3, ¿no es cierto? Eso es lo primero Sí. que tenemos que ver. Más o menos dónde estamos parados. Corresponde al segmento 2, ¿por qué? Porque es un corte bastante alto. Si ustedes se fijan, ni siquiera vemos las suprarrenales. ¿Se dan cuenta? No tenemos los riñones, o sea que estamos relativamente altos. Segmento 2. Claro, entonces es el 2. Perfecto, es el 2. Entonces, así es como tienen que ir armándose mentalmente. Nosotros en radiología le decimos que es pensar tridimensionalmente al paciente. Es decir, ¿dónde estoy parado en esto que es una fetita? Como, ¿viste? Cuando voy a comprar jamón, esto es una fetita del paciente, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy parada superior en el hígado o estoy parada inferior en el hígado? ¿Estoy a la derecha, estoy a la izquierda? ¿Estoy anterior o estoy posterior? Esas son todas las preguntas que yo me tengo que hacer con la imagen que estoy viendo, ¿sí? Vamos a esta de acá. ¿Qué les parece? ¿Qué segmento es? A ver, 5-6 o 7-8. Vamos acá arriba. 7-8 puede ser. 7-8. 7-8. Bien, y del 7-8, ¿cuál les parece que puede llegar a ser? Recuerden cuál era más posterior. ¿Cuál, profe? A ver, señale de nuevo. Esta imagen de acá. Es más posterior el 7. Es más posterior el 7. ¿Les parece que está más anterior o más posterior esto? Más posterior. Bueno, y O así sea van que es el haciendo la 7. deducción. Exacto. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes tienen que fijarse en qué lugar están. 5-6, 7-8, 8-5 son los más mediales, 7-6 son los más laterales y posteriores. ¿Sí? El 5 es el que está como tocando la vesícula, el 6 es el que está como hacia el riñón. ¿Sí? Tengo una, esperen que voy a dejar de compartir pantalla porque quiero mostrarles otra que vi el otro día y guardé la imagen. Jijiji. De ahí a que encuentre yo dónde está la imagen, es otra historia. ¿Alguna otra duda mientras tanto? Acá está. Bueno, estas no están tan agrandadas las imágenes porque son las que saqué de la clínica. Este es un caso de esta semana. ¿Qué les parece esta imagen? Que el hígado no se ve normal. No se ve para nada normal. Bien, este es un hígado metastásico, ¿sí? Este hígado tiene múltiples lesiones, exacto, son metástasis. Tiene múltiples lesiones que son impactos secundarios de un proceso que tiene a nivel aparentemente cardíaco.
¿Qué es esta estructura de acá? Todo esto es el hígado, súper grande, súper aumentado de tamaño. ¿El lirio puede ser? El hilio hepático, bien, acá estamos en topografía del hilio hepático. Esta estructura de acá es el estómago, ¿sí? Yo les voy dando como reparos anatómicos normales. Esto de acá es una metástasis que está ¿en qué segmento hepático? Súper grande, que lo deforma y avanza hacia un espacio que no corresponde. Lóbulo caudado. En realidad, no es el lóbulo caudado. Ese es, ¿qué segmento hepático? El 3. ¿3? Bien, perfecto, es del lado izquierdo y es el sector inferior. Fíjense que es gigante y se pone en una posición donde podríamos pensar que es el lóbulo caudado porque lo vemos como más medial y lo vemos muy grande, pero en realidad es el segmento 3. Y tiene aparte en todos los segmentos. Esta está buena para el parcial. ¿En qué segmento está la lesión? En todos. Listo. Están todos aprobados. Nada, El sector está más respetado. Tal cual. Así vamos dándonos cuenta que tenemos dónde están las lesiones. Si estoy más en anterior, si estoy más en posterior. Fíjense que será relativamente anterior la imagen porque no veía las siluetas renales, veía solamente la cámara gástrica, ¿sí? Veía raíz de mesenterio. ¿Alguna otra duda? Ahora tengo todas las clases abiertas acá. ¿Alguna otra duda? Bueno, acá que veíamos que yo les decía que el 5 está en contacto con la vesícula, el 6 está más en contacto con el riñón, pero también en parte puede estarlo con ¿qué parte del colon? ¿Ascendente o descendente? Ascendente. Ascendente. Bien. Inclusive fíjense acá la diferencia que hay entre el colon ascendente y el descendente. ¿Ven, chicos? Bueno, y que es un corte, este es un cortecito más superior, ¿sí? Donde vemos parte del segmento, este es 5, 6, acá vemos el 4, y está un poquito más superior. Y fíjense, no presten tanta atención en los segmentos, sino presten atención, yo voy de abajo hacia arriba, presten atención en el resto de las estructuras, ¿sí? Acá en esta, por ejemplo, veo apenas el polo inferior del riñón, y en esta próxima ya veo los 2 riñones, ¿sí? Recuerden que el derecho está un poquito más abajo que el izquierdo, por eso en esta veo el riñón derecho y en esta no lo veo. Sigo subiendo, acá estoy a nivel del hilio renal, o sea, estoy mucho más arriba de lo que estaba antes. Y empiezan a aparecer segmentos que antes no veíamos, ¿sí? En esta el 3 no lo vemos, en esta sí lo vemos. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Subo Profe, más ahí, todavía. Acá. En la 20. ¿El segmento 4 sería el B? Sí, el segmento 4 sería el B, exactamente. Porque todavía no veo la porta. La porta la vemos a partir de acá. Y ahí es donde cambian los segmentos. De ahí para arriba cambia la numeración de los segmentos. A ver qué están poniendo. Metástasis. Sí, en todos los segmentos, chicos, las metástasis. ¿Se entiende cómo es que nos vamos orientando y nos vamos dando cuenta de cómo hacerlo? La segmentación. Igual por ahí al principio es un chino, segmentación hepática. Lo mismo que segmentación pulmonar. Profe, se puede, no, sí, a mí me cuesta muchísimo, pero ¿se puede guiar como, por ejemplo, si ves la vena cava o la porta? Para Sí. saber en qué parte del segmento estás. Totalmente. Fíjate que acá, en por ejemplo, no tengo ni porta, ni cava, ni absolutamente nada. Y sé que estoy bien abajo, veo los hilios renales. Los riñones van como por debajo del hígado. O sea que yo ya sé que estoy en los segmentos inferiores. Y los segmentos más superiores... Sí, acá estoy bien. Los segmentos más superiores, fíjate que tengo la cava que antes no la tenía. ¿Ves? Y tengo los polos superiores de los riñones. Tengo el vaso, viene en el hilio, y tengo estómago. ¿Sí? En la porción corporal del estómago. Acá, estómago no tengo. ¿Se dan cuenta? Ya no lo veo el estómago. Estoy viendo intestino. Sí. Yo ya sé que estoy más inferior. Entonces, desde arriba hacia abajo, acá veo todavía pulmón. Acá ya prácticamente no veo pulmón. Y acá me queda esto, nada más. ¿Sí?
Acá ya no lo veo. De vuelta, de arriba hacia abajo, tengo los polos superiores de los riñones y veo la glándula suprarrenal, veo el fundus gástrico, veo la vena cava inferior y veo parte del lóbulo caudado. Todavía no llego a ver siquiera el hilio hepático, o sea que estoy bien superior. Empiezo a bajar y se empieza a ver la parte superior de la vena porta. Bajo más todavía y ya voy pasando por el medio de la porta. Sigo avanzando y sigo viendo en esta estómago, en esta veo estómago y empiezo a ver parte del páncreas. En esta más abajo veo bien la vena esplénica y el páncreas por delante. Y en esta, entre esta y esta no hay diferencia, esta mucho más abajo ya no tengo estructuras que veía viendo antes, como por ejemplo el cuerpo gástrico y empiezo a ver la zona del antro gástrico. ¿Se entiende? Cuando está muy inferior, yo como que me guío porque va de anterior hacia posterior, de 3, 4B, 5 y 6, cuando estás bien inferior. Sí, acá es el que está mostrándose en este momento. 3, 4, 5. Claro, no, yo lo decía por ahí por los chicos que no lo entendían. Y yo por ahí me guío así. Buen aporte. Lo lees como de derecha a izquierda de la pantalla. O de izquierda a derecha en el pasillo. Exacto. ¿Qué me ibas a decir, Mike? No, que ahí cuando vemos la cabeza del páncreas, tenemos esa estructura hipodensa en el medio de la cabeza del páncreas y la estructura que está al lado, justo en esa imagen, en la que tenías antes. En la anterior creo que era esa. Que está la cabeza del páncreas, con la estructura hipodensa adentro, y al ladito hay una estructura tubular con contenido, digamos, hipodenso también. Del lado exactamente. Para ver si lo pueden identificar, a ver qué les parece que es. Estás áspera hoy, ¿eh? Bueno, pero aprovechemos pues linda imagen, es una linda. Sí, es re linda imagen. Esto de acá, esto es casi proceso uncinado del páncreas, es como la cabeza hacia abajo. Vemos esta estructura acá hipodensa, esta es una estructura vascular, otra estructura vascular, y esta estructura de acá, ¿qué les parece que es? El colegio. Piensen que estamos haciendo un corte axial, ¿sí? Lo mismo que habíamos visto antes con la seriada que le mostró Sofi, que veíamos parte del píloro, el antro pilórico, la primera porción del duodeno, la segunda, cómo enmarcaban la cabeza del páncreas. Lo que estamos viendo es lo mismo, pero un corte axial de abdomen superior, donde vemos enmarcada la cabeza del páncreas. ¿Se entiende? Entonces lo que estaría hacia la derecha de la cabeza del páncreas corresponde a la segunda porción del duodeno, que es la porción descendente. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, una consulta, y lo que está a la izquierda, no es la estructura vascular, sino lo que es como más grande. ¿Qué es? Eso, justo eso. Ajá, ¿qué es eso? Momento. Vamos viendo cómo lo venimos viendo en la imagen. Nos vamos un cachito más abajo. Más abajo y ya no está. ¿Qué les parece que puede ser? ¿El hígado? Perdón, ¿el estómago? ¡Wow! Si es el hígado estamos en un serio problema. Cuando siempre. A ver. Voy a ver si les puedo hacer la vida un poco más fácil con esta imagen. Me tienen que dar un segundito. Ustedes siguen viendo el PowerPoint, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, bueno, denme un minuto. Que voy a abrir otro programa. Momento. Que me tengo que ir acá. Dejar de compartir pantalla y... ¿Ven ahí la página? Sí. ¿Ven ahí la imagen? Sí. Sí. Bueno. Vamos a ponerla de segmentación y vamos a ir a... Bueno.
Vamos ahí, tuk, 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 tuk. Esta es la imagen que veía la compañera, que era la que le causaba duda. Vamos a ver, ¿qué les parece que es esa imagen? Lo que nosotros estamos viendo, que es a ese nivel, es lo que nosotros le llamamos volumen parcial. Estamos viendo una estructura normal que por el corte que adquiere se ve como rara y nos llama la atención. Entonces, ¿qué hacemos los radiólogos? Nosotros, así como les estoy mostrando esta imagen, es como vemos, así es como vemos las tomografías, ¿ven? Vamos para arriba, para abajo, para un lado, para otro, les cambiamos el sagital axial. Este no tiene hechas las reconstrucciones, pero así es como las vemos nosotros. Entonces, nos damos una idea tridimensional de lo que está pasando. Vamos de vuelta, esta es la imagen que veíamos con la compañera que nos daba duda, y si bajo, veo esto de acá. ¿Qué les parece que es? ¿Volumen parcial de qué? ¿Es el intestino? Ajá. ¿Qué parte del intestino? Exacto, intestino delgado. El estómago no era porque el páncreas suele estar atrás del estómago y como que estaban a la misma altura, parecía. Ahí lo vemos al páncreas y acá lo vemos al estómago. ¿Ven? Y aparte, acá tenés esto que era lo que nos daba duda, y acá tenés el estómago. ¿Se dan cuenta? Sí, gracias. ¿Qué porción del intestino sería? Y esto acá es yeyuno probablemente. Por el tipo de forma que tiene, está hacia la izquierda y bien superior. Vemos acá que el intestino, el ilion, lo vemos como con menos patrón de válvula connivente. Hacia el ciego. Creo que este no tenía apéndice, por eso no lo usé. A ver. Ah, no, ahí está el apéndice. Tiki. ¿Lo ven? ¿Cómo sale? Cortito. Hacia abajo. Bien, ¿alguna otra duda? Parece que no. Los hemos dejado mudos a los chicos. Bueno, pensando. Sí, lo dejamos pensando. Pablo, ¿seguís ahí? ¿No te perdimos en el camino? No, abandonó el buque. Y María también tuvo que irse a la guardia. Bueno. ¿Qué les habrán pedido? Un Doppler por una subclavia, una trombosis de subclavia de un paciente dializado. Ah, hermoso. Bueno, chicos, me alegro que les haya gustado la clase. Sí. ¿Puede ser que en alguna imagen se llegue a ver el transverso o no? Sí, obvio. Vamos a verlo. Vamos a ir. ¿En qué lugar del abdomen irían a buscar el colon transverso? Piensen que el colon es todo un marco, por lo tanto va a ir de un lado al otro, va a ir de derecha a izquierda, pero cruzando por delante de todo el abdomen, ¿sí? Entonces, ahí... Vamos a hacer algo que es como vemos nosotros como informo yo. Vamos a seguir el colon como lo informo. Yo el colon lo veo de distal a proximal, ¿sí? Ajá. Me posiciono en pelvis menor. Cuando informo tomografía, todos tenemos, así como vieron cuando aprendimos a ver placas, que decíamos que había que sistematizarse y ver, o primero mediastino, después pulmón, después huesos, o al revés. Bueno, cuando uno informa cualquier otro estudio, siempre hacemos lo mismo. Cuando yo informo tomografía, empiezo desde bien abajo y voy siguiendo el recorrido del colon, ¿sí? Acá ya estamos, esto es recto, sigma, fíjense acá cómo hace, se va hacia atrás, presacro, sigue ahí, sigue acá, sigue, llega hasta ahí, baja, pega toda esta vuelta así, viene por acá, y acá ya estoy en el colon descendente. Yo estoy yendo para arriba, pero estoy en el colon descendente, ¿sí? Fíjense que este es más chiquitito, este es más grande. Sigo ascendiendo, ya estoy, empiezo a ver el hígado, vengo bien arriba. Sigo ascendiendo, este es el vaso, entonces ya sé que estoy cerca de la flexura esplénica, y acá el colon que venía bien posterior, pegadito a la pared, a la fascia parietocólica, y acá tenemos el riñón, de repente se hace tuc anterior, ¿sí? Ahí cuando se hace anterior es cuando, lo que les decía Maya, que es como un marco, por eso se llama marco colónico, enmarca
al intestino delgado. Se hace superior y anterior. Y lo vemos acá. Viene, tuki, lo sigo, lo sigo, lo sigo. Atraviesa de un lado a otro. Lo sigo siguiendo. Y tuk, 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 sube y baja. Llega hasta acá arriba, donde tenemos el ángulo hepático. Y bajo, 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 bajo. Estoy siguiendo acá. Y me encuentro ya casi llegando. Esta es la unión iliocecal, ciego, ¿sí? Y el apéndice. ¿Vieron cómo lo vemos? Sí, profe. Sí, se ve re clarito, gracias. De nada, buenísimo. Es más fácil cuando uno tiene la rosquita y sube y baja con los estudios de poder ver. Y después si yo quisiera irme a un axial o un coronal, tenemos esto. Este es patológico. ¿Ven? Lo vemos de un lado a otro. Este es patológico porque tiene una tremenda citis para poder demostrar la cavidad peritoneal. ¿Queda claro? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, chicos? No, parece que no. Profe, están preguntando qué se ve la clase que Se viene. ve la clase que viene. Vamos a ver renal la semana que viene. Eso, renal. Ahí está muy interesante en renal conocer cómo es la vascularización interna del riñón para ver los tiempos renales del contraste. Tema que a mí me encanta preguntar. Pero es re fácil. ¿Cómo, profe? ¿Qué les gustaba preguntar? Así lo anoto. Todo. ¿A mí? Sí, a usted. Todo. No, particularmente me gusta que entiendan cómo es que se ven las distintas fases del contraste como en el riñón. Porque con el riñón nos damos cuenta en qué fase estamos. Estamos en arterial, nefrográfica, excretora, sin contraste. Bueno, me encanta. La pregunto siempre. Bueno. Viste que uno empieza a tener como preguntas de cabecera. Bueno, nada más, ¿no es cierto, chicos? Otra vez se hizo medio cortita la clase, pero espero que les haya servido. Sí, gracias, profe. Sí, profe, se entendió. Sí, es re buen tema, riñón. ¿Profe? Sí. Con respecto a las preguntas, ¿se va a preguntar bien el tema de la altura? O sea, del corte. Porque, por ejemplo, con el intestino delgado eso a mí se me confunde a veces. Para ver si me tengo que guiar con otras estructuras. Y sí, lo que estuvimos viendo hasta ahora, cómo interpretar qué parte del intestino están, cómo se ve, qué patrón tiene la mucosa, ¿sí? Si es más liso, si es más rugoso, los pliegues gástricos, las austras del colon. Claro, profe, pero van a ser como pinches y nosotros tenemos que decir qué estructura están señalando como en el parcial anterior, ¿no? Sí. Sí, así nomás. Sí, así como estamos haciendo ahora, chicos, que yo les muestro una imagen y les pregunto qué les parece. ¿Qué es eso? Claro, así mismo lo vamos a hacer. Ah, listo, gracias, profe. Sí, va a ser igual, pero bueno, más dinámico. Es la única diferencia. La idea es que aparte, o sea, yo sé que ustedes no lo entienden y me pasaba a mí, pero la idea es que ustedes en el camino aprendan, inclusive si están rindiendo pueden llevarse conocimiento nuevo. Y que nosotros sepamos que saben, porque si yo les muestro algo, ustedes me dicen que es el hígado y le estoy señalando el vaso y bueno, listo, chao. No hay mucho más para hacer. Pero si ustedes me dicen que es el segmento 2 y en realidad es el 3, yo ya sé que están bien orientados, ¿sí? Podemos charlar hasta que se den cuenta cuál es. ¿Sí? Pero si yo les muestro una lesión en el segmento 2 y ustedes me dicen que es el 8, de vuelta, listo, no hay nada para hacer. ¿Se entiende? Sí, no es matador. El segmento 2 es más posterior con respecto al 3, ¿no? Claro, superior y posterior. Y el 3 es anterior inferior. Gracias.
Bueno, si no quedan más dudas, Gracias, profe. sigue habiendo chat, De nada, chicos.